movimiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Le puso cerco a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ahí estamos escuchando una parte de lo que fue la participación de Nahuel Avellaneda, este joven cantor, junto a los ya tan conocidos por nosotros y por la audiencia de la 36, María Elena Melo y Julio Fernández, también muy aplaudidos, aportando los tres mucha emoción a la noche de ayer en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, en ese acto de homenaje a Ernesto Che Guevara, con, por supuesto, participación protagónica de jóvenes, tanto en las intervenciones, en el trabajo de finanzas, en la cantina, en la presencia, en la actividad, con participación también de integrantes del Coordinador Nacional de Unidad Popular. Vimos a Fernando Vázquez del 26 de marzo, a Ricardo Cohen del Partido Comunista Revolucionario, el maestro historiador Gonzalo Abella, Gustavo López, entre otros integrantes, en ese acto de homenaje al Che que tuvo lugar allá en Convención Casi Maldonado. Vamos a repasar por lo menos una parte de las intervenciones, empezando por el momento de la intervención en nombre de la Juventud Comunista Revolucionaria de Michael Dickmarch. Ayer se cumplieron 53 años de la caída de Ernesto Che Guevara. Y un día como hoy, el ejército boliviano, bajo la orden de la CIA, lo ejecutó cobardemente. Lo recordamos como un gran revolucionario, un gran comandante guerrillero que participó en la lucha de su tiempo, sobresaliendo por su entrega y su pasión por la causa de los pueblos. Creció en el contexto de la construcción socialista en la URSS, de la derrota del fascismo y el triunfo de la Revolución China en 1949, con la dirección del Partido Comunista Chino y Mao a la cabeza, y las rebeliones antiimperialistas en África, Asia y América Latina, circunstancias que influyeron en su pensamiento y práctica. Fue un dirigente de primera línea de la Revolución Cubana, junto a Fidel y Camilo Cienfuegos. Hicieron la primera revolución antiimperialista, de masas, popular, democrática y agraria, que fue triunfante en América Latina. Una revolución en la que se desarrolló una línea de masas, como lo dijo el Che en las proyecciones sociales del ejército rebelde, en dos puntos esenciales: la reforma agraria, que desembocó en la adhesión de los campesinos, y la insurrección en las ciudades. Estas características de la revolución cubana son también las motivantes de nuestra militancia para coronar una revolución que está pendiente en el Uruguay, compañeros. Una revolución de masas, popular y agraria, que su primera etapa de liberación nacional y antiimperialista y en marcha interrumpida hacia el socialismo y el comunismo. Defensor de la construcción socialista y del internacionalismo proletario, defendió siempre la solidaridad de los países en la construcción socialista, que con los demás países oprimidos por el imperialismo, sobre nuevas bases de intercambio. Sobre esto el Che en su discurso de Argel decía: no puede existir socialismo si en las conciencias no se opera un cambio que provoque una nueva actitud fraternal frente a la humanidad, tanto de índole individual, en la sociedad que se construye o está construido el socialismo, como de índole mundial en relación a todos los pueblos que sufren la opresión imperialista. Creemos que con ese espíritu debe afrontarse la responsabilidad de ayuda a los países dependientes y no debe hablarse más de desarrollar un comercio de beneficio mutuo basado en los precios de la ley del valor y las relaciones internacionales de intercambio desigual, producto de la ley del valor que oponen a los países atrasados. Siendo presidente del Banco Central y luego ministro de Industria, impulsó la lucha ideológica para la construcción de una sociedad y un hombre nuevo, contra la idea de que solo el desarrollo de las fuerzas productivas se llegaría al socialismo.
Promovió y demostró la importancia del trabajo voluntario, el estímulo moral, defendió la planificación económica como ley del socialismo. El Che hoy es un ejemplo que nos guía para la lucha popular también en nuestro país. Un país donde la situación política cambió. Luego de 15 años de pseudoprogresismo del Frente Amplio, volvió la derecha tradicional en coalición con la ultraderecha que está integrada por elementos fascistas. Como era de esperar, este gobierno lleva más a fondo el ajuste y hace más fuerte la represión contra el pueblo, en beneficio de la gran burguesía y el capital imperialista, cargando sobre los hombros del pueblo una doble crisis sanitaria y económica que no deja de golpear y sometiéndonos al yugo del pago de la deuda externa con el sudor de nuestra frente, sacrificando salud, trabajo, educación y salario. Y luego de estos 15 años de una marcada política desmovilizadora por parte del oportunismo que hegemoniza la cúpula del movimiento sindical y estudiantil, es el momento que debemos fortalecer esas herramientas populares para enfrentar a la derecha que hoy gobierna. El actual gobierno tiene el peligroso germen del fascismo, que busca reglamentar los sindicatos y asegurar la impunidad de asesinos y torturadores de la dictadura militar fascista. La historia nos da muchas lecciones sobre el papel del oportunismo en contra del fascismo, obstáculo, tibieza y complicidad. La marcan los hechos votando la media de urgente consideración, firmando la rebaja salarial para no cerrar el paso al ajuste, y la complicidad de haberle brindado durante estos 15 años las herramientas a este gobierno que usa para explotar el pueblo: ley de faltas, ley de tercerizaciones, ley de procedimiento policial, decreto antipiquetes, más penas para adolescentes, esencialidad y otros tantos etcéteras. Debemos luchar para resistir a este gobierno, pero debemos hacerlo desde una perspectiva revolucionaria. El Che decía, luchar solamente por conseguir la restauración de cierta ilegalidad burguesa, sin plantearse en cambio el problema revolucionario, es luchar por retornar a cierto orden dictatorial preestablecido por las clases dominantes. Es, en todo caso, luchar por el establecimiento de unos grilletes que tengan en su punta una bola menos pesada para el presidiario. Y en esta perspectiva revolucionaria, en tiempos donde el imperialismo y las clases dominantes no tienen otra que apretar más la tuerca para seguir gobernando, tengamos presente al Che siempre, al expresar: en estas condiciones la oligarquía rompe sus propios contratos, su propia apariencia de democracia y ataca al pueblo. Parte de la intervención que hacía anoche Michael Dickmarch en representación de la Juventud Comunista Revolucionaria, del Partido Comunista Revolucionario, integrante de Unidad Popular. Y decíamos que tuvo particular emoción y terminó con los presentes aplaudiendo de pie la intervención que hizo en nombre de los jóvenes del 26 de marzo, Gonzalo Izasmendi. Vamos a escuchar completa su intervención. Así hablaba Gonzalo anoche en la Fonoplatea. Sobre la historia dispara. Salud, compañeros y compañeras. Antes que nada, saludar a todos y a todas los que, a pesar de haber terminado una campaña electoral cansadora, se dieron el tiempo y sus horas para que este acto se lleve a cabo. Las pintadas, en el telón, en el armado y ahora mismo en la cantina. También aprovechamos este espacio y saludamos a toda la militancia de la Unidad Popular, que dieron mucho en esta campaña que pasó, y aunque quizás en algunos lugares el resultado electoral no fue el esperado, en todos lados donde participamos dejamos viva la Unidad Popular, y en muchos de esos lugares la victoria organizativa fue de la Unidad Popular. Nunca es fácil encarar un homenaje a la figura del Che, y no vamos a enumerar acá aspectos que ya enumeraron de muy buena manera los compañeros que intervinieron antes. Nunca es fácil, decíamos, encarar un homenaje a la figura del Che por la magnitud que tiene esta figura. Trataremos de hacerlo de la mejor manera. El Che es nuestra guía, su convicción, su fortaleza, su inteligencia, su humanismo y su odio a la tiranía nos marca el camino. Un hombre que nunca claudicó, un hombre que ganó y que perdió, un revolucionario de dedicación completa, un revolucionario que llevó su discurso a la práctica y que no titubeó jamás. Dedicó su vida a los de abajo, desde su profesión de médico, como guerrillero y como político. Sostenía que ningún político cubano debería tener más de lo que tiene su pueblo. Ni sus hijos ni su compañera gozaron de los privilegios que gozaba cualquier político capitalista. No concebía derroches de los dineros del pueblo. Cuánta falta les hace el ejemplo del Che a muchos políticos de hoy en día, de acá y de otros lados. Cuando pensamos en el Che,
y vemos el mundo actual, pero sobre todo nuestro país, nos da por hacernos algunas preguntas. Y si bien no tenemos certezas de tener las respuestas, queremos acercarnos lo suficiente. ¿Qué haría el Che en ciertas situaciones? Estamos seguros, compañeros, que estaría la resistencia haitiana. Estamos seguros que estaría condenando la política imperialista en Venezuela, del lado de la revolución bolivariana. Estamos seguros que estaría junto a la primera línea en las marchas estudiantiles en Chile. Estamos seguros que estaría defendiendo el proceso boliviano contra la dictadura impuesta a Chile. Estamos seguros que seguiría junto a nuestro hermano pueblo de Cuba enfrentando el bloqueo imperialista. Hace muy poco, la primera quincena de septiembre, por unanimidad, el Senado votó 25 en 25, el Partido Colorado, el Partido Nacional, Cabildo Abierto y el Frente Amplio aprobaron el aumento de tropas militares a los Altos del Golán. Último periodo frente amplista con mayoría parlamentaria y los votos de quienes hoy integran la coalición multicolor, bajo la argumentación de Sanguinetti, honor a nuestras Fuerzas Armadas. Qué asco sentiría el Che si viviera por aquellos que se ponen del lado de los asesinos imperiales y luego se llenan la boca. Y encima se atreven a homenajearlos. Los mismos que mandaron tropas a Haití se atreven a homenajearlos. Aquellos que invitaron a Bush a comer asado. Aquellos que fueron a alcahuetear al imperialismo para enfrentarse al pueblo argentino defendiendo una multinacional. Entrar en guerra por una multinacional. Nunca una actitud fue tan vergonzante y cipaya para una organización política. Aquellos que permitieron el ingreso de tropas yanquis a Uruguay para garantizar la represión en caso de que hubiera protestas en una reunión. Esos mismos se atreven a homenajearlo. El hombre que nunca se corrompió, el que no se dejó tentar nunca por las mieles del capitalismo, ni por un short del free shop, ni por un somier de vino, ni por un viaje a Roma a costa del pueblo. Como dijo Fidel, ante cada político corrupto, su figura se agranda. Ante cada revolucionario renegado y traidor, su figura se hace gigante. Compañeros y compañeras, hoy estamos homenajeando al comandante Ernesto Guevara y en él a todos los que luchan por la transformación de este mundo. En él recordamos a Jorge Salerno, a Ricardo Zabalza, a Alfredo Curtelli, los compañeros caídos en Pando. Compañeros que dieron su vida por la transformación de la realidad, que demostraron que la vida es digna de vivirse de frente. En él, Ibero Gutiérrez, el Indio Mena, Jorge Guzmán, nuestro compañero entrañable, Pitoto, y a los compañeros que lamentablemente nos dejaron físicamente hace muy poco. A Nelson Díaz, compañero ejemplar, preso político, en el exilio participó de la reconstrucción de nuestra organización, compañero con el cual compartimos jornadas de trabajo militante, siempre con una sonrisa y con las manos dispuestas a ayudar, a enseñar a cualquier joven que se acercara. Nelson nos enseñó que la alegría de un militante es un arma tan valiosa como cualquier otra, que no existe alegría más grande que la de militar junto a los compañeros. Nelson vivirá siempre en la juventud del 26. No podemos dejar pasar, como es claro, nuestro recuerdo y nuestro homenaje a nuestro compañero Rubén Vera, al Pinta, ejemplo de revolucionario. El Pinta vivirá para siempre en la memoria de esta juventud. Un revolucionario, un compañero que durante su desempeño político estuvo al servicio de los pobres, de los humildes, de los explotados, de los trabajadores, de las causas más dignas del mundo. Sufrió cárceles, persecuciones, torturas y siempre mantuvo una dignidad inquebrantable. Al Rubén, al Pinta, le decimos, compañero, estamos todos firmes en nuestro puesto de lucha. Sus nombres caminarán siempre por la historia, sus nombres caminan con la estrella. Que viva siempre la memoria del comandante Ernesto Guevara, que viva la memoria de nuestros compañeros, que viva la unidad popular, que hasta la victoria venceremos este país. Donde sol de tu bravura. Ven y joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento,
La audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de X36, Radio Centenario. Comenzamos la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de la Unidad Popular. Hoy es una fecha especial, particular, desde el punto de vista histórico, por todos los elementos y hechos que han sucedido a lo largo del tiempo, coincidiendo justamente en los 12 de octubre. Fechas que, como bien ha hecho la radio, cabe dedicarle un tiempo de reflexión, de análisis, de sacar conclusiones, de ubicar las responsabilidades históricas y de encontrar los motivos también por cuales se han dado algunos de estos hechos que, bueno, corresponden a la fecha de hoy, pero que también, por supuesto, corresponden a todo un proceso mucho mayor del punto de vista histórico. Pero más allá de estas particularidades que, como decíamos, vale la pena siempre recordar, lo que está sucediendo en el día de hoy, particularmente en estas horas, es de suma importancia. De suma importancia para la vida del país, pero particularmente para los trabajadores, para nuestro pueblo, para los más humildes. Y nos referimos a lo que es el inicio de la votación del presupuesto, que si bien comenzó en el día de ayer, se extendió hasta las primeras horas de la madrugada del día lunes, y que se espera retomar, bueno, ya se está retomando en el Parlamento, para abordar ya directamente el articulado, que bueno, se estima que se extenderá por 2 días más por lo menos. Sabemos que esta es una instancia, como decíamos, importante, porque se define la estructura, la columna vertebral de un país, de un proyecto de país, y nos referimos a la definición del presupuesto, de los recursos económicos. Allí se define cómo se pretende generar recursos y en qué se va a gastar. Allí se define a quién se beneficia y a quién se perjudica. En ese proyecto de presupuesto se concentra de forma muy elevada lo que es toda la política de un país. Cuando uno define qué impuesto va a colocar, sobre qué rubro, a qué sector, a quién va a exonerar de impuestos, sobre qué dimensión, qué política de endeudamiento va a llevar adelante, cuando se definen todas esas cosas, se está definiendo la esencia, la vida de un país. Y sobre todo la vida de las personas. Porque cuando un gobierno como el actual no asigna presupuesto a la educación pública, cuando se recorta rubros a algunos de los programas de la educación, cuando se perjudica el salario docente, cuando no se invierte en infraestructura educativa, allí se está afectando directamente a los intereses populares, no solamente desde el punto de vista del servicio, sino desde el punto de vista de los derechos, desde el punto de vista de la proyección de un país, de una sociedad, porque todos sabemos que la educación, que el conocimiento es fuente de poder, y cuanto un pueblo más culto, con más herramientas, con más conocimiento, más capacidad de análisis, más capacidad de interpretación de la realidad y por lo tanto mayor posibilidad de transformación, y eso sin duda da lugar a la organización y a la lucha. Entonces, sabemos de que hay grandes intereses para seguir preservando el conocimiento y la educación en ciertos sectores de la sociedad y mantener a una gran parte con la mínima instrucción necesaria para la reproducción y para la producción de este modelo, de este sistema. Hay elementos que son directos, el salario, la infraestructura, los recursos, pero también hay intencionalidades políticas. Y esto no es nuevo, ya lo estamos viviendo hace varios años. Pero a la educación, a este problema de los recursos, también va de la mano con el problema de la política educativa, de los contenidos, de quienes intervienen, quienes definen. Y acá también vemos problemas que vienen de antes. La ley de educación ha sido rechazada por todas las organizaciones de la educación, las que están directas vinculadas, los docentes, los maestros, los profesores, los funcionarios, los estudiantes. Todo ese conjunto se ha opuesto a la actual ley de educación, que es a la que se está financiando justamente.
que es a la que se le otorga recursos. Por supuesto necesario para algunos programas, para algunos aspectos, pero el conjunto sigue siendo un problema para la clase popular, para los trabajadores. Por un lado el presupuesto insuficiente y por el otro lado políticas educativas que no buscan la emancipación, la reflexión, la generación de sujetos críticos, que sienta las bases para una sociedad alternativa. Entonces eso se sigue reproduciendo, tal como venía hasta la fecha. Pero en este presupuesto también siguen golpeándose aspectos vinculados a la soberanía nacional. Poníamos ejemplos de cómo en esta ley también se utiliza para modificar aspectos de lo que es la norma de distintas áreas. Se están modificando leyes, en este caso vinculadas a las expropiaciones de tierra, para seguir avanzando en lo que es la instalación, las obras de UPM2, tanto la obra ferroviaria como la propia planta. Nosotros lo comentábamos en una audición y al día siguiente ya se hacía público numéricamente el aumento que tuvo las expropiaciones, que se pasaban de 200 y algo a 1000 y pico. Bueno, eso ya venía siendo pensado y se utiliza este presupuesto para seguir ajustando en esa materia. Es decir, que un proyecto que hoy debemos de caracterizarlo como extractivista, contaminante y antipopular, porque no le deja nada a nuestro pueblo, es un proyecto que se ha consolidado con responsabilidad compartida, porque se gestó en el gobierno anterior del Frente Amplio y se sigue avanzando en esta coalición multicolor. Entonces, evidentemente hay coincidencia en la interpretación de cómo debe ser la matriz productiva del Uruguay sobre a quién beneficiar, en este caso a las multinacionales, y cómo se otorgan todos los recursos naturales en bandeja a una multinacional. Y hay que recordar que esta en realidad es la tercera planta de celulosa que se instala en el país. Que también si uno pasa raya, 3 plantas son responsabilidad compartida. El gobierno Colorado de Valle, los gobiernos frente amplistas y aquí esta nueva coalición. Entonces, es una interpretación, una visión del país compartida y que somete y que involucra a la política económica tal como lo establece este propio presupuesto y los anteriores, cuando no se le ponen impuestos a las grandes empresas, cuando no se le coloca impuesto a la zona franca, cuando se le sigue exonerando y beneficiando en materia impositiva, así como se siguen flexibilizando todos los criterios de control que, entre comillas, rigen sobre estos emprendimientos, de las temperaturas de agua que se vuelcan a los cauces hasta los niveles de destrucción de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, este presupuesto también reproduce políticas anteriores. Y así podríamos verlo en los distintos planos. Pero, ¿a qué conclusión debemos llegar nosotros? De que seguimos estando enfrentados a una política económica que hoy es defendida por el gobierno de turno, pero que anteriormente habían otros responsables. Entonces, si bien hay que adjudicar responsabilidades particulares, personales, a las organizaciones, a los partidos que gestionaron el recurso, al Estado, también hay que identificar que el problema, particularmente, es el modelo. Más allá de quién lo administre, o incluso sabiendo quién lo administra, el modelo sigue siendo el problema fundamental. Y nosotros tenemos algunos años por delante para seguir organizándonos, para seguir dando la batalla sobre las políticas de este modelo. Porque hoy es el presupuesto, que es de recorte, que es de achique, que perjudica a las organizaciones sociales y a la sociedad en general cuando se vulnera todos los servicios que debe garantizar el Estado. Pero también, pasado el presupuesto y conjunto el presupuesto, hay que enfrentarse a la política, a la aplicación de la ley de urgente consideración. Que este presupuesto también genera los recursos y los otorga para que lo que se definió en la ley de urgente consideración pueda ser aplicado. Y sobre ello también viene el problema de la reforma de la seguridad social, que también fue establecido en la LUC y que también tiene aspectos vinculados en este presupuesto. Entonces nosotros no podemos ver las cosas por separado porque es un conjunto. Y de esa manera también debemos enfrentarla, ubicando las fuerzas que podemos en cada frente que se nos presenta, pero debemos dar la batalla. La ley de urgente consideración nefasta para todo lo que es el Estado, las reglamentaciones judiciales, etcétera,
implica y requiere ser enfrentada por el campo popular. A pesar de que algunos legisladores frente amplistas hayan votado, más del 50%, e incluso a pesar de que algunos legisladores frente amplistas salgan a decir que no es el momento o que no es una táctica correcta la de juntar firmas. Entonces, a pesar de eso, es necesario que las organizaciones sociales demos la pelea contra la ley de urgente consideración. Así como también va a ser importante que sigamos organizando para dar la pelea contra la reforma de la seguridad social. Porque esto no solamente afecta a los pasivos, no afecta solamente a los jubilados, sino que afecta directa y particularmente al trabajador activo, y en particular a los jóvenes, porque son quienes tienen mayor capacidad productiva y de generar ganancia, en definitiva, en este sistema. Por lo tanto, hay que unirse, hay que juntarse con aquellos que estén dispuestos a pelear, estén donde estén. Pero también hay que ir identificando quién ha sido cómplice, quién ha sido responsable y quién hoy juega en las dos canchas. Hay que ir ubicando a cada uno en estas tareas. Por eso la Unidad Popular sigue teniendo plena vigencia, porque ha sido una organización política que se ha colocado sin dudar a izquierda. Ha sido una organización que ha permitido nuclear a los militantes de izquierda en el Uruguay. Y esa tarea debe continuar en el tiempo, porque, como decimos, la realidad se va encrudeciendo y requiere más resistencia, mayor organización. Por eso convocamos a los compañeros a participar de la departamental de Montevideo, así como en cada departamento seguir el trabajo hecho hasta el momento que nos permita continuar con la presencia viva de la Unidad Popular, no solamente en la feria, no solamente repartiendo del diario, sino con una mayor inserción social en estas luchas que estamos planteando. Compañeros, nos despedimos, nos dejamos por acá, esperemos que se encuentren bien y nos encontramos en la próxima audición. Nuestra acción y pensamiento, unitario y combativo, no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo, que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos.